El presente video caracterizará sistemas lineales en dominios discretos y continuos. Este es presentado por Amanda Girón, Daniel Amaya y Luis Flores para la clase de procesamiento de señales en el segundo periodo académico del año 2018, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa. Dentro del texto describimos un método para resolver las ecuaciones de diferencias lineales con coeficientes constantes y mostramos otro método para hacerlo, el cual se ilustra en el problema 230. Si se hace la hipótesis de reposo inicial, de manera que el sistema descrito por la ecuación de diferencias sea LTI y causal, entonces en principio podemos determinar la respuesta al impulso unitario h de n usando cualquiera de estos dos procedimientos. En este problema describimos una aproximación más, la cual muestra básicamente que h de n se puede determinar resolviendo la ecuación homogénea con las condiciones iniciales adecuadas. Considere el sistema inicialmente en reposo, donde su salida y entrada, representadas respectivamente por x e y, se relacionan por medio de la siguiente ecuación de diferencias lineal: y de n menos un medio de y de n menos 1 igual a x de n. Suponiendo que la entrada es un impulso unitario, ¿qué valor toma la salida en cero? Denotaremos la salida al sistema debido a este impulso por h. Ya que el sistema está inicialmente en reposo, todos los valores de la salida para n menor a 0 serán nulos, debido a que la entrada también es nula en ese mismo intervalo. De esta manera, el valor que toma la salida en n igual a 0 es igual al de la entrada en ese mismo instante, es decir, 1. Ahora, ¿qué ecuación se satisface para h de n cuando n es superior a 1? ¿Y con qué condiciones auxiliares? Retomando la ecuación de diferencias del sistema, vemos que existe una relación de recurrencia entre los valores futuros y pasados de la salida del sistema. Por otro lado, cuando n es mayor a 1, la entrada, que es un impulso, no interviene debido a que ésta es 0 para dicho intervalo. Con esto, h de 1 depende solamente de h de 0 y su valor sería un medio. De manera similar, podemos encontrar h de 2 por medio de h de 1, y es fácil observar que h de n se comporta como una sucesión geométrica con razón igual a un medio multiplicada por un escalón, ya que esta salida es 0 para n menor a 0. Se concluye que la condición auxiliar para llegar a dicho resultado fue h evaluada en 0, que es igual a 1. He aquí una representación de la salida del sistema LTI considerado. Considere ahora el sistema LTI inicialmente en reposo, descrito por la siguiente ecuación de diferencias. Con bastante frecuencia, los sistemas LTI suelen representarse en bloques según las operaciones que se realizan en el sistema. De la ecuación de diferencias, se observa que el sistema trata la entrada de la siguiente forma: la suma con ella misma ponderada por un factor de 2, y esto es igualado a la resta de la salida y la salida desplazada por menos 1, cuya representación en cascadas es esta. Cada operación representada en cascada tiene una entrada y salida. Estas salidas pueden representarse como una convolución que depende de la entrada, y se sabe que en sistemas LTI la operación de convoluciones consecutivas es conmutativa. Por lo tanto, el sistema tratado también puede representarse de la siguiente forma. Nos serviremos de la segunda representación del sistema, ya que con esta podemos caracterizar la respuesta al impulso por medio de la respuesta encontrada en el inciso anterior, ya que W de n se rige por la misma ecuación de diferencias del inciso A. A partir de esto podemos sustituir W por el resultado anterior, resultando la respuesta al impulso de este sistema como una suma de sucesiones geométricas multiplicadas por escalones unitarios. La respuesta al impulso de este sistema tiene la siguiente representación.
Consideremos de nuevo el sistema presentado en el inciso A, donde la salida y se relaciona con una entrada x, tal como se muestra aquí. Verificaremos que y expresada como una convolución entre la entrada y la respuesta al impulso satisface la ecuación de diferencias del sistema. Reemplazando y como la suma considerada se obtiene lo siguiente. Debido a la condición inicial de reposo, la línea anterior resulta en esto, donde las sumas ahora han sido acotadas. Estas cotas también pudieron haber sido obtenidas recordando que h de n depende de un escalón unitario. En el caso del primer término de la expresión a la izquierda del igualando, es distinta de 0 hasta n. De manera análoga, el segundo término lo es hasta n-1. Reescribiendo todo esto en una misma suma y recordando que h de 0 es 1, la expresión resultante es esta. Considerando la forma explícita de h de n, la ecuación de diferencias resulta en lo siguiente, y es fácil demostrar que el argumento de la suma es igual a 0, con lo cual la ecuación termina en una identidad, demostrándose de esta manera que efectivamente y de n se puede determinar como una convolución de la entrada y la respuesta al impulso del sistema, ya que se satisface la ecuación. He aquí una ilustración gráfica de por qué el argumento de la suma anterior se puede anular. Recordemos que la suma iba desde menos infinito hasta n-1. Es fácil observar que la diferencia entre dichos escalones entonces resultará en 0. Considere el sistema LTI inicialmente en reposo descrito por la siguiente ecuación de diferencias. Sumatoria desde k igual a 0 hasta n de los coeficientes a sub k multiplicados por y de n menos k igual a una entrada x de n. Suponiendo que a sub 0 es distinto de 0, ¿qué valor toma la salida? Es decir, y de n cuando n es igual a 0, si la entrada es un impulso. En esta situación es conveniente desarrollar la sumatoria término a término. Esto se puede apreciar en el último renglón de esta diapositiva. Dado que el sistema es LTI y se encuentra inicialmente en reposo, si x de n es igual a 0 para n menor a cierto n sub 0, la salida también lo será, evaluada en ese mismo intervalo. En específico, si la entrada es un impulso, tenemos que para n menor a 0, x de n es igual a 0. Por lo tanto, y de n es igual a 0 en ese mismo intervalo. Sin embargo, cuando n es igual a 0, la entrada, que es un impulso, tiene un valor de 1. Es fácil ver que si a sub 0 es distinto de 0, la salida evaluada en 0 será 1 sobre a sub 0. Por otro lado, considerando de nueva cuenta que el sistema es LTI, cuando n es mayor a 0, la entrada es nula, y por lo tanto, la salida también lo es. En cuanto a la ecuación homogénea de la ecuación de diferencias, esta se obtiene cuando la entrada es nula. Por lo tanto, esta es sumatoria de k desde 0 hasta n de a sub k por y de n menos k igual a 0. Considera a continuación el sistema LTI causal descrito por la ecuación de diferencia siguiente. Sumatoria de k desde 0 hasta n de a sub k por y de n menos k igual a la suma de k igual a 0 hasta m de b sub k por x de n menos k. Del sistema en consideración se desea obtener la respuesta al impulso, y es por eso que se establece la siguiente expresión, donde h representa una salida debido a un impulso. Recordando que el sistema es LTI y causal, y tomando en cuenta que las entradas son impulsos, podemos establecer que el sistema está inicialmente en reposo, y es por eso que podemos definir la respuesta al impulso tal como se muestra en el último renglón de esta diapositiva, donde h sub 1 representa la respuesta al impulso de la diapositiva anterior. Se sabe que existen diversos métodos para resolver ecuaciones indiferencias.
En este momento resolveremos la ecuación anterior de manera recursiva. Para esto, del término a la izquierda del igualando, debemos aislar y de n, y ya que la salida que estamos encontrando es debido a un impulso, denotamos la salida por h. Finalmente se obtiene 1 sobre a sub 0 multiplicando la resta entre la suma de impulsos desplazados y la suma de las salidas desplazadas. Asumiendo que n es menor a m mayúscula y n menor a n mayúscula, y recordando que el sistema está inicialmente en reposo, se demuestra que la respuesta al impulso, denotada por h, es igual a 1 sobre a sub 0 que multiplica a b sub 0 menos la suma de las salidas desplazadas, siendo esto una expresión recursiva. ¿Qué pasaría ahora si n minúscula es mayor a m? La suma de los impulsos se igualaría a 0, debido a que, bajo estas circunstancias, el argumento en la delta jamás se anularía, resultando en 0 esta suma de impulsos, teniendo por respuesta h de n igual a menos 1 sobre a sub 0 por la suma de a sub k por h de n menos k. Y como el sistema está inicialmente en reposo, la respuesta al impulso bajo estas condiciones resultaría en 0. A estas instancias se han analizado dos métodos de resolución de ecuaciones de diferencias. Uno es usando la ecuación homogénea y el otro empleando la relación recursiva dada en la expresión. Consideremos algunos ejemplos y veamos en cuál conviene más usar cada método. Se tiene y de n menos y de n menos 2 igual a x de n. Primero, para encontrar su respuesta al impulso, aislamos y de n. Y como el sistema está inicialmente en reposo, este será distinto de 0 solo para valores de n que son mayor o igual a 0. Y con esto se obtiene que h de 0 es igual a la delta o el impulso evaluado en 0. Si seguimos la relación recursiva, que para valores de n mayor a 0 se puede prescindir de la presencia del impulso debido a que esta es igual a 0 en este intervalo, es fácil evaluar h de n para n mayor a 0. Se observa entonces el siguiente patrón y se concluye que para n par la salida será igual a 1, mientras que cuando n es impar la salida será igual a 0, y será 0 también cuando n sea menor a 0. Otro ejemplo. Se emplea otra vez el método de relaciones recursivas y operaremos de manera análoga al ejemplo anterior. Es claro que h es 0 para n menor a 0. Por tanto, h de 0 es igual a 1 por el impulso que no está desplazado. Mientras que, cuando evaluamos h de 1, aquí interviene el impulso desplazado multiplicado por 2, resultando h de 1 igual a 2. Para las demás imágenes se sigue la relación de recurrencias, donde no intervendrán más los impulsos tal como se ve para n igual a 2. Es fácil deducir que h es igual a 1 para n par, es igual a 2 cuando n es impar y 0 para n menor a 0. En cuanto al último ejemplo, se empleará un método distinto. Antes que nada, se necesitarán condiciones iniciales. Para empezar, aislaremos h de n y obtenemos h de 0 y h de 1 de manera análoga a los ejemplos anteriores. De la ecuación de diferencias se puede obtener el siguiente polinomio característico, el cual conduce a una solución del siguiente tipo que depende de las raíces del polinomio dado. Las raíces encontradas del polinomio son complejas conjugadas. Al reemplazarlas en nuestra solución dependiente de estas raíces, se obtiene la siguiente expresión. Retomando los valores encontrados para h de 0 y h de 1, es posible ahora encontrar los valores de los coeficientes k.
Empleando la identidad de Euler y enseguida el teorema de Moivre, la solución puede expresarse tal como se ve ahora. En cuanto a los métodos empleados para resolver ecuaciones en diferencias, se concluye que se usa relación de recurrencias cuando el patrón es fácil de observar. Sin embargo, para el último ejemplo, no había un patrón fácil de identificar. Es por eso que aquí se tuvo que recurrir al método de la ecuación homogénea, en el cual la solución depende de las raíces del polinomio que caracteriza la ecuación en diferencias.